anterior. Déjenme, les comparto las diapositivas de los ejercicios. Entonces estábamos hablando ya de integrales indefinidas y empezamos a resolver algunos ejercicios que están por aquí. Estos ya los habíamos concluido y si no recuerdo mal, ya habíamos resuelto este que es el 8.1. Entonces vamos a continuar. Estos ejercicios, bueno, estos primeros ejercicios, pues directamente las podíamos transformar en integrales inmediatas si seleccionábamos un valor adecuado de u. Estos segundos que les estoy compartiendo aquí, para estos ya hay que seleccionar, además de seleccionar un valor adecuado para u, resulta que lo que nos va a quedar aquí como para transformación de la integral definida de una integral que no es inmediata a inmediata, tenemos que hacer algo más, un proceso que se le conoce como completar la diferencial. Entonces, bueno, vamos a iniciar con este ejercicio 8.2. Permítanme copiarlo. Entonces, en este 8.2 tenemos que resolver la integral indefinida. En la parte de abajo tenemos a 3 más 2, más 5x. 3 más 5x al cuadrado. Y en la parte de arriba tenemos diferencial de x. Entonces vamos a dar respuesta a este enunciado. Bueno, les quiero pedir un favor. Tengo muchos problemas con mi cámara. Entonces, si de pronto la ven así como que pixeleada o un poco borroso, por favor me indican porque no sé qué está pasando, que tengo que por aquí abrir otro programa para que se acomode. Entonces, siempre que la vean ahí un poco raro, me lo hacen saber para que yo pueda tratar de corregirlo. Aunque bueno, creo que ahorita no se está corrigiendo. Bueno, no sé si ahorita lo ven bien o se ve mal. Se ve como un poquito pixel, bueno, no pixelado, solamente Borroso, ajá. como ruido, pero se ve bien, se alcanza a distinguir. ¿Qué le está pasando a mi cámara desde hoy en la mañana? Listo, creo que ahí quedó. Bien. Bueno, entonces vamos a resolver este ejercicio. Entonces, sí, por favor, si se vuelve a distorsionar o a ver como con ruido, me lo indican para moverle aquí que se acomode. ¿Sí? Bien, entonces vamos a seleccionar primero el valor de u para transformar esto en una integral inmediata. Recuerden, este proceso de seleccionar a u, pues nosotros lo vamos a tratar de hacer de manera conveniente para que al final nos quede una integral pues que se parezca a alguna de las fórmulas de integración elementales, ¿sí? Y entonces también hay que seleccionarlo de tal forma que aparezca algo que coincida con la diferencial de u o que se parezca lo más posible a la diferencial de u para que ese proceso de completar la diferencial sea lo más sencillo. Entonces, por ejemplo, aquí no sé si alguien tiene alguna propuesta para seleccionar a u. ¿Qué parte de esta integral, de esta función que queremos integrar, podríamos seleccionar como u? 3 más 5x. 3 más 5x, eso es lo que podríamos seleccionar como u. Muy bien, entonces vamos a poner por aquí sea u igual a 3 más 5 por x. Entonces vamos a encontrar la diferencial de u. Y la diferencial de u nos quedaría como, simplemente como 5. ¿Sí? Si nosotros calculamos aquí la derivada de u, pues va a ser igual a 5, entonces como diferencial, pues sería 5 por diferencial de x. ¿Sí? Y entonces si hacemos aquí la sustitución, podríamos reescribir esta integral, de tal forma que ahora tenemos que resolver la integral. En la parte de abajo nos va a quedar u al cuadrado, y en la parte de arriba entonces nos tenemos que hacer la pregunta. Si yo podría hacer el cambio directamente de diferencial de x, cambiarlo por diferencial de u, o tengo que hacer algo más con diferencial de u para poderlo sustituir aquí. Dividirlo entre 5. Despejar de x, ¿sí? Exactamente, lo tenemos que dividir entre 5. ¿Por qué? Porque aquí diferencial de u resultó igual a 5 veces diferencial de x. Entonces, si yo quiero cambiar aquí a diferencial de x, tendría que colocar aquí a diferencial de u, pero sobre 5. ¿Sí? No sé si está claro. Sí. Sí, profesor. No, profe. ¿Por qué dividimos entre 5? Perdón, yo no entendí.
Ah, ok, sí. Lo que estamos haciendo aquí es, bueno, este de aquí, este término de aquí es lo que estamos cambiando por U. ¿Sí? Y queremos de alguna forma quitar a diferencial de X y que aparezca diferencial de U. Necesitamos que aparezca diferencial de U en la integral. Entonces, la forma de relacionar a diferencial de X con diferencial de U es esta expresión que tenemos aquí. Sin embargo, yo no puedo directamente decir que este diferencial de X lo voy a cambiar por diferencial de U. ¿Por qué? Porque estoy concluyendo que diferencial de U es 5 veces diferencial de X. Y no tengo aquí un 5 que me permita aquí completar la diferencial para hacer un cambio directo. ¿Sí? Entonces, a lo mucho lo que puedo decir es que esto de aquí no va a ser exactamente diferencial de U, sino va a ser igual a diferencial de U entre 5. ¿Por qué? Porque si yo agarro esta expresión y divido ambos lados entre 5, es lo mismo que multiplicar por un quinto, voy a llegar a la siguiente expresión, que diferencial de U sobre 5 va a ser igual a diferencial de X. Entonces ya podría decir que diferencial de X es igual a diferencial de U entre 5, y por eso lo voy a cambiar aquí en la sustitución. Ah, sí, profe, ya lo vi. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, esa es una manera de verlo. Si lo queremos ver aquí como un despeje. Les comentaba la otra vez que si lo dejamos así, pues algún matemático se podría enojar porque no les gusta que se traten a los a una derivada como un cociente de diferenciales, que para algunas aplicaciones pues es válido y sí da resultados, pero en la generalidad pues no funciona así. Entonces ya que hicimos este cambio, todavía podemos simplificar un poquito más la expresión. Esto que tenemos aquí en el numerador como un quinto, pues lo podemos sacar de la integral. Nos quedaría un quinto por la integral de diferencial de U sobre U al cuadrado. Y todavía lo podemos expresar un poco mejor para que podamos integrar de manera más directa. Si aquí colocamos U elevado a una potencia de menos 2, porque lo subimos al numerador, por diferencial de U. ¿Sí? Y esto ya es algo que podemos llamar integral inmediata, ya es algo que podemos integrar de manera mucho más ágil. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda hasta aquí. No, profe. ¿No? Bien, entonces, ¿cómo nos quedaría el resultado de esa integral? Ya una vez que apliquemos la fórmula de integración, para integrar U elevado a menos 2, nos quedaría pues aquí un quinto. ¿Sí? ¿Y cómo nos quedaría esa integral de U a la menos 2 por diferencial de U? Menos U, Ajá, menos U. pues nada más, no más, ¿eh? A la menos uno, ¿no? Menos U a la menos 1 Ah, sí, cierto. más la constante de integración, exactamente. ¿Sí? ¿Sí está claro para todos por qué quedó aquí menos U a la menos 1? Sí. Sí, profe. Bien. Y entonces lo que sigue pues vamos a multiplicar un quinto por esta expresión. Nos quedaría entonces menos, bueno, este U a la menos 1 lo vamos a bajar al numerador. Y entonces nos quedaría menos 1 sobre 5 por U. Y le vamos a sumar la constante de integración. Ya comentábamos en la clase anterior que aquí la constante de integración pues nos sirve nada más para darle la propiedad de incluir a toda la familia de antiderivadas particulares. Entonces un quinto por C para nosotros va a seguir siendo una constante arbitraria que al derivarla pues nos va a dar C. ¿Sí? Entonces ya tenemos una expresión final, pero todavía está en términos de U. Lo último que tenemos que hacer, ya que la tenemos resuelta la integral, pues es regresar el cambio de variable y decir en realidad U era igual a 3 más 5x. Entonces esto va a ser igual a 5 por 3 más 5x más la constante de integración. Y así ya podemos dejar la respuesta, o bien podríamos multiplicar 5 por 3 más 5x para dejarlo pues más compacto. ¿Sí? No sé si está claro, si alguien tiene alguna duda. Todo claro, profe. Muy bien. Bueno, vamos a continuar con otros ejercicios. Vamos a continuar con el ejercicio 8.3.
Después nos iremos saltando algunos para que podamos revisar el siguiente bloque de ejercicios donde vamos a hacer algo más. Y al final nos dé tiempo de hacer algunos ejercicios pues más parecidos a los de la serie, ¿sí? Entonces vamos a empezar con el 8.3. Vamos a continuar con el 8.3. Tenemos la integral entonces de x cuadrada por la raíz de 4 más x cúbica. ¿Sí? Y todo esto pues diferencial de x. Entonces nuevamente, ¿alguien tiene alguna sugerencia para un valor de u adecuado? 4 más x al cubo. 4 más x al cubo, exactamente, lo que está dentro de la raíz. Vamos a ver qué pasa si seleccionamos u como 4 más x al cubo. Y entonces vamos a calcular diferencial de u. Diferencial de u, pues derivada de constante 0, derivada de x cúbica, va a ser igual a 3x cuadrada por diferencial de x, ¿sí? Entonces recuerden, en ocasiones puede ser que nosotros seleccionemos cierto valor para u, que hacerlo coincidir con cierta parte de la integral y que después nos quede una integral que a lo mejor se nos va a complicar más o va a quedar exactamente igual a integral o algo que no coincide con una inmediata. Y ahí lo que vamos a hacer es regresarnos y cambiar esa selección de u, seleccionarlo de otra manera hasta que logremos simplificar la integral. Si aquí nos queda una integral que no es más simple que la que ya teníamos, significa que nuestra selección de u no fue la adecuada, ¿sí? Entonces aquí ya seleccionamos a u como 4 más x cúbica. Vamos a ver cómo podríamos reescribir esta integral. Ya dijimos que esto que está dentro de la raíz pues va a ser igual a u. Entonces empezamos reescribiendo la integral. Vamos a escribir primero a u elevado a una potencia de 1/2 o lo que es lo mismo raíz de u. ¿Y qué pasaría con el resto de los términos? X cuadrada por diferencial de x. ¿Cómo lo dejaríamos en términos de diferencial de u? ¿Qué tendríamos que colocar ahí junto a u a la 1/2? De u sobre 3. Exactamente. Diferencial de u sobre 3. Esto tendría que multiplicar a diferencial de u sobre 3. ¿Por qué diferencial de u sobre 3? Bueno, nos sobraron aquí dos términos que es x cuadrada y por acá tenemos diferencial de x. Y esto lo queremos dejar en términos de diferencial de u. La relación que tenemos entre diferencial de u y diferencial de x es que diferencial de u es igual a 3 veces x cuadrada diferencial de x. Entonces aquí nos hace falta un 3. Si nos hace falta un 3, entonces podríamos dividir ambos lados de esta ecuación entre 3 y ya nos quedaría del lado derecho x cuadrado diferencial de x. Por esas razones que aquí el cambio entonces lo vamos a hacer por diferencial de u entre 3. ¿Sí? No sé si está claro, que alguien tiene alguna duda con esto. Creo que todo bien. Entonces ya lo que sigue pues es un tercio, lo vamos a sacar de la integral y nos quedaría un tercio por la integral de u a la 1/2 por diferencial de u, que ya es una integral inmediata, ya podemos resolver. Esto se nos va a quedar como un tercio que multiplica u a la 1/2. Recuerden que la regla nos dice, le sumamos 1 al exponente, entonces quedaría u elevado a una potencia de 3/2. Y vamos a dividir esto precisamente entre ese mismo exponente al cual le sumamos 1. Entonces esto se tendría que dividir entre 3/2, más su respectiva constante de integración. ¿Sí? Entonces tenemos u a la 3/2 sobre o dividido entre 3/2. Esto todavía lo podemos pues reescribir. Vamos a ponerlo como un tercio que multiplica este 3/2 si aplicamos esa famosa ley del sándwich. Pero recuerden que se multiplican los extremos. Esto es como tener u a la 3/2 sobre 1 sobre 3/2. Entonces se multiplican los extremos, nos quedaría 2 veces u a la 3/2 y lo vamos a dividir simplemente entre 3, más la constante de integración. ¿Sí?
Todavía podemos multiplicar por 1/3, entonces al final nos quedaría, se va a formar por aquí un noveno, ¿sí? Entonces esto lo podemos escribir como, perdón, 2/9. Vamos a ponerlo así como 2/9 de u a la 3/2 más la constante de integración. Y finalmente, pues ahora sí, ya que lo tenemos simplificado y todo resuelto, recordar regresar el cambio de variable. Aquí lo tenemos en términos de u el resultado, pero en realidad u era igual a 4 más x cúbica. Entonces el resultado de la integral nos va a quedar como 2/9 de 4 más x cúbica, que es el valor que seleccionamos para u, y todo esto elevado a un exponente de 3/2. O podemos ponerlo elevado al cubo y dentro de una raíz cuadrada, más la constante de integración. Y esa sería la solución de esta integral. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Me puede explicar, profe, cómo pasamos de u1/2 a u3/2, por favor? ¿O no? Ah, Sí, profe. de aquí para acá. Ajá, que se convirtió en 3/2 cuando era 1/2. Ah, ok. Aquí ya lo que hicimos fue resolver la integral. La regla que estamos utilizando es una que nos, bueno, aquí se las comparto en las diapositivas, pero la regla nos dice que si queremos integrar, en las diapositivas aparece en términos de x, aquí la vamos a poner en términos de u, que si queremos integrar u elevado a una potencia de n por diferencial de u, esto va a ser igual a u elevado a n más 1 sobre n más 1 más la constante de integración. Entonces, en este caso queremos integrar u a la 1/2. Si cambiamos aquí n por 1/2, pues nos va a quedar 1/2 más 1, va a ser igual a 3/2, y se va a dividir otra vez entre n más 1, por eso aquí abajo nos queda 3/2, más la constante de integración. Es decir, este término ya es el resultado de resolver esta integral de u a la 1/2 por diferencial de u. Sí, profe, gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿No? Entonces vamos a pasarnos rápidamente a la siguiente. Ahora vamos a pasarnos al ejercicio 8.4, donde vamos a empezar a utilizar funciones trigonométricas y vamos a seguir aplicando el mismo procedimiento. Vamos a tratar de hacer un cambio de variable y en dado caso de que sea necesario vamos a completar la diferencial. Entonces aquí tenemos que resolver la integral de secante cúbica de x por tangente de x. Diferencial de x. Bien. Entonces, vamos a ver qué podríamos hacer, qué podríamos cambiar como u. Recuerden, este cambio de u se trata de simplificar la integral, y entonces también hay que buscar que seleccionemos una u que al derivarla, o que al calcularle su diferencial, pues más o menos coincida en exactitud con el resto de los términos que tenemos en la integral. Entonces, por ejemplo, aquí, para seleccionar u, pues habría que preguntarse quizá cuál es la derivada de secante, cuál es la derivada de tangente, y cómo podemos relacionar a secante y tangente en relación a sus derivadas. No sé si alguien tiene alguna propuesta para seleccionar a u. ¿Qué podríamos decir? Sea u igual a ¿qué? Tangente. ¿Sí? Podríamos intentar cotangente. ¿Cuál es la derivada de tangente? Secante. Entonces déjenme compartirles aquí las fórmulas de integración. Bueno, la derivada de tangente sería secante cuadrada. ¿Están de acuerdo? Ujú. Sí, aquí están las tablas de integrales que aparecen en las diapositivas. Entonces, bueno, esta es tabla de integrales, pero lo podemos tratar de leer al revés. Entonces, ustedes recordarán, si derivamos tangente, nos va a dar como resultado secante cuadrada.
Entonces, ¿qué pasaría aquí si nosotros tratamos de hacer ese cambio de variable? Si nosotros decimos que U es igual a tangente. ¿Creen que sea viable hacer ese cambio? No sé si me expliqué. ¿Puede devolver un momento a la dispositiva? Pero, déjenme que regreso a las tablas de integrales. Recuerden, estamos buscando un valor de U que nos simplifique la integral. Vamos a intentarlo con tangente para que veamos qué es lo que pasa. ¿Sí? De acuerdo, sí. Vamos a intentarlo para que vean qué es lo que va a pasar. Vamos a decir qué pasa si U es igual a tangente de X. Entonces, diferencial de U va a ser igual, decíamos, a secante cuadrada de X, diferencial de X. ¿Están de acuerdo con esto? Ajá. Bien. Entonces, aquí lo que sigue, pues, es tratar de reescribir esta integral. Ya dijimos nosotros que esto va a ser igual a U. Entonces, esto lo podemos ir reescribiendo como la integral de U, que va a ser igual a tangente de X. Y aquí nos sobra secante cúbica. Lo que nosotros tenemos aquí es secante cuadrada. ¿Sí? Por diferencial de X, y acá está diferencial de X. Si nosotros hacemos este cambio de variable, por así decirlo, nos va a sobrar una secante. ¿Por qué nos va a sobrar una secante? Porque lo que yo puedo cambiar por diferencial de U solamente es secante cuadrada diferencial de X. Entonces esto lo tendríamos que escribir como U por secante de X por diferencial de U. ¿Sí están de acuerdo? Ujú. ¿Sí? Y entonces aquí, por así decirlo, no nos alcanzó, no pudimos hacer reescribir toda la integral para que nos quede solo en términos de U. Por ahí sigue apareciendo X. Este sería un ejemplo en el cual, por así decirlo, nos estamos complicando un poco más la integral. No es que esta integral no se pueda resolver, pero tendríamos que utilizar uno de los métodos que vamos a ver más adelante, como una integración por partes, seguramente. Entonces aquí no la podemos resolver de manera simple. No sé si lo ven, si alguien tiene alguna duda con esta sustitución. No, ¿Qué todo bien. sería, profe, o sea, después de U secante, bueno, o sea, ¿por qué le redujo? ¿O cómo sabemos cuánto reducirle a la potencia de secante nosotros solitos? Vamos a hacerlo un poquito más detallado para que quede más claro. Primero vamos a reescribir esto de tal forma que factoricemos secante. Pues vamos a reescribirlo como tangente de X por secante cúbica de X, diferencial de X. Aquí lo único que hicimos pues, fue cambiar estos el orden, ¿sí? Y vamos aquí, perdón, vamos a escribir secante cúbica como secante de X por secante cuadrada de X, diferencial de X. ¿Sí? Bueno, entonces estarán de acuerdo en que estas dos expresiones es exactamente lo mismo. Lo único que hicimos fue cambiar de orden estas dos, y a secante cúbica, pues lo factorizamos como secante de X por secante cuadrada de X. Aquí está más claro que si nosotros hacemos este cambio de variable, pues este tendría que ser U, porque nosotros dijimos que tangente de X iba a ser igual a U, y diferencial de U es secante cuadrada de X por diferencial de X. Entonces todo esto de aquí va a ser igual a diferencial de U. Y por esta razón nos queda o nos sobra, por así decirlo, secante de X. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Entonces, vamos a regresarnos y vamos a seleccionar una U distinta. ¿Alguien tiene otra propuesta para U? Profe, podría ser secante, porque su derivada daría 2 seno de X sobre coseno cúbico de X, lo cual se asemeja mucho a la identidad de la tangente. Así es.
Bueno, si te entendí bien, entonces sugieres seleccionar a U como secante de X, ¿verdad? Es decir, así. Sí. Ajá. Bueno, secante. Creo que sí. Yo la había, es que hice la derivada con el cúbico, pero sí. Ok, bueno, vamos a ver ¿qué pasa si nosotros seleccionamos ahora secante para que tengan como que las dos alternativas seleccionando a secante y seleccionando tangente? ¿Sí? Recuerden que el camino no es único, también pudimos haber seleccionado secante completamente al cubo, pero creo que este sería el camino más sencillo. ¿Qué pasa si seleccionamos a U como secante de X? ¿Cuál sería la diferencial de U? ¿Cuál es la derivada de secante? Secante por tangente. Así es. ¿Sí? Vamos a poner aquí secante de X por tangente de X, diferencial de X. Entonces, si seleccionamos a U como secante de X, diferencial de U va a ser secante de X por tangente de X, diferencial de X. Entonces vamos a reescribir la integral todavía sin hacer la sustitución. Vamos a reescribirla de tal forma que podamos factorizar este término para que veamos qué pasa. Tendríamos que factorizar de aquí una secante, entonces nos quedaría como secante cuadrada de X, que multiplica a secante de X por tangente de X, diferencial de X. ¿Sí? ¿Qué hicimos aquí? Pues solamente factorizamos este término, lo que corresponde a diferencial de U. Entonces, si hacemos este cambio de variable, esto que tenemos aquí, nosotros lo tendríamos que cambiar por U al cuadrado. ¿Por qué U al cuadrado? Porque U es igual a secante de X y ahí tenemos secante cuadrada de X. Y todo lo que nos quedó aquí de este lado coincide exactamente con diferencial de U. ¿Están de acuerdo? Sí. Y entonces ahora sí ya no nos sobra ningún término. Si nosotros reescribimos la integral, nos va a quedar como U al cuadrado por diferencial de U. Ya ni siquiera en este ejercicio no vamos a tener que completar la diferencial. ¿Por qué? Porque la diferencial ya aparece ahí exactamente igual. Entonces este es un ejemplo como seleccionando el valor de U adecuado sí se simplifica la integral. Entonces cuando nos seleccionamos un valor de U y nos damos cuenta que no se completó la diferencial de manera adecuada, pues nada más nos regresamos y probamos con otro valor para U. Y esto ya lo podemos integrar de manera directa como U cúbica sobre 3 más la constante de integración, pero en realidad U es igual a secante de X. Entonces, esto va a quedar como secante cúbica de X sobre 3 más la constante de integración. Y este sería el resultado de la integral. No sé si está claro, si alguien tiene alguna duda. No. ¿Se podría poner la U como secante de X por tangente de X o sería complicarse? Poner a U como secante de X por tangente de X. Sí. Bueno, sí se puede, pero ahí si derivamos secante por tangente, ¿cuál sería el resultado de esa derivada? ¿Sí? Tendremos que revisar si la derivada de secante por tangente de X la podemos tomar de alguno de esos términos que nos quedan en la integral. Si eso nos simplifica la integral, entonces sí sería un camino adecuado. ¿Sí? No es único, les repito, no es única la manera en la cual nosotros podemos llegar a la respuesta aquí. Sí que habrá un camino el cual pues, va a ser el más sencillo posible de todas las posibilidades, pero un camino único no lo hay. El problema aquí de seleccionar entonces a U como secante por tangente es que en el proceso de derivación pues tendríamos que estar conscientes de que al final el resultado tendría que aparecer por aquí, es decir, tendría que ser algo solamente en términos de secante. ¿Sí? No sé si está claro. Sí. Entonces, Profesor, entonces, ajá. siempre
siempre tenemos que buscar la forma de que nos quede todo en términos de U y de diferencial de U. También, Y si nos queda algo más, quiere decir que entonces nos estamos complicando más la existencia. y es, ¿sí? Si les queda por ahí otro término que todavía depende de X, en realidad ahí no está simplificada la integral. ¿Por qué? Porque no vamos a poderla resolver por este procedimiento así de sencillo. No la hemos logrado transformar en una integral inmediata. Y entonces ahí lo que tendríamos que hacer es recurrir a otro procedimiento que sería integración por partes o alguno de los que vamos a ver más adelante. En este tipo de integrales de este tema, el objetivo es que sí logremos reescribir todo en términos de U y de diferencial de U para que podamos realizar la integral como inmediata. ¿Sí? Vale, sí, Más gracias. adelante platicaremos de otros métodos que a lo mejor pues, va a ser más sencillo que estar buscando un valor de U adecuado. Hay otros métodos pues, más eficientes. Bien, les voy a pedir que ustedes me apoyen resolviendo el 8.5. Por si hubiera alguna duda, pues la podamos resolver. Entonces, si alguien lo termina, por favor, me indica qué respuesta llegó al final. Y si alguien tiene alguna duda, pues también me lo hace saber. ¿Alguien ya terminó? ¿Alguien tiene alguna duda? Creo que ya quedó, profe. ¿Quieres compartir tus resultados para ver si... Ok, me quedó todo esto entre paréntesis, x al cubo menos 3x más 2, todo eso elevado a la cuarta sobre 12 más e. Bien. Ok. Gracias. ¿Alguien que nos confirme si llegaron a este mismo resultado? Es decir, x cúbica menos 3x más 2, todo elevado a una potencia de 4 y dividido entre 12, más la constante de integración. Entonces, este es 4. Sí, profe. ¿Sí? Sí. Ok. Bien, pues efectivamente esta es la respuesta. Ese es el resultado de la integral. Bueno, si alguien tiene alguna duda, por favor me lo hace saber. ¿Sí? Mientras vamos a continuar con el siguiente bloque de ejercicios. Los fui separando de tal forma como aumentando un poquito el grado de complejidad. No necesariamente todos van a ser más complicados que los anteriores, pero a lo mejor en estos vamos a tener que hacer un procedimiento adicional. Es precisamente el objetivo que tiene este siguiente bloque de ejercicios, que a lo mejor vamos a tener que hacer o proponer algún procedimiento algebraico adicional a los que veníamos proponiendo. No necesariamente vamos a llegar al cambio de variable, algunos de estos se van a resolver
más sencillo sin cambio de variable, en otros sí vamos a hacer un cambio de variable, y así vamos a ir variando el tipo de ejercicio. Entonces vamos a empezar con el primero, el inciso 9.1. Vamos a calcular la integral de 1 más coseno de x, que está en el denominador. En la parte de arriba tenemos diferencial de x. Entonces vamos a ver qué tendríamos que hacer aquí. Bueno, para empezar, si tratamos de hacer aquí un cambio de variable, pues la vamos a tener un poquito complicada. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos muy pocas opciones para seleccionar a u. Podríamos decir que u es igual a coseno de x, pero entonces la diferencial de u nos va a quedar en términos de seno. Y no tenemos ningún otro término aquí que sea alguna función trigonométrica que nos permita manipularlo para reescribirlo en términos de seno. Entonces, aquí no hay un cambio de variable pues, que nosotros podamos aplicar que nos simplifique la integral. ¿Sí están de acuerdo con eso? No sé si está claro por qué no podemos aplicar aquí un cambio de variable. ¿Podría repetirlo, profe, por favor? Sí, claro. La razón es porque, por ejemplo, tenemos muy pocas opciones para seleccionar a u. Una de ellas, pues imagínense que decimos que u es igual a coseno de x. Entonces, diferencial de u nos quedaría como menos seno de x, diferencial de x. ¿Y qué está pasando aquí? Que si nosotros tratamos de buscar algún término para que podamos sustituirlo por la diferencial de u, pues no hay otro término que dependa de alguna función trigonométrica. Algo que nosotros podamos relacionar con seno no aparece dentro de esta integral. Entonces no tenemos lo suficiente para poder reescribir la integral en términos de u. ¿Sí? Si por aquí arriba tuviéramos a seno de x, pues no hay ningún problema, porque a lo mejor aparezca también coseno cuadrado que podamos dejar en términos de seno cuadrado, y entonces ya podemos buscar algún cambio de variable. Aquí no lo podemos hacer porque no vamos a poder completar todo para dejarlo en términos de u. No sé si está claro. Sí, profe. Gracias. Bien. Entonces, vamos a recordar un poquito lo que hacían en derivadas o en el cálculo de límites. ¿Qué podríamos hacer con esta expresión como para tratar de reescribirla y abrirnos algunas opciones algebraicamente para poderla resolver? ¿Sí? Es decir, por ejemplo, ¿qué hacían cuando teníamos un límite que estaba en forma indeterminada y queríamos deshacernos de esa indeterminación? ¿Alguien recuerda alguno de los procesos? Multiplicar por su conjugado. Multiplicar por su conjugado, exactamente. Entonces vamos a intentar hacer esto en esta expresión. Vamos a multiplicar y a dividir por el conjugado de lo que tenemos en el denominador. ¿Sí? ¿Por qué multiplicar y dividir? Pues para no alterar la expresión. Entonces vamos a tomar a toda esta expresión y la vamos a multiplicar por 1 menos coseno de x y lo vamos a dividir por o entre 1 menos coseno de x. Estamos multiplicando por 1, entonces no estamos alterando la expresión. Y vamos a ver qué posibilidades nos abre este producto. Entonces esto nos quedaría como la integral. En la parte de arriba pues quedaría simplemente 1 menos coseno de x. Todo esto se va a dividir. Aquí tenemos un producto de binomios conjugados, lo cual podemos expresar como una diferencia de cuadrados. Que recuerden que es el cuadrado del primer número, en este caso cuadrado de 1, pues va a ser 1, menos el cuadrado del segundo elemento, menos coseno cuadrado de x. Y pues todo esto por el diferencial de x, que lo único que hicimos fue mandarlo al final. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo con esto? Sí. Sí, perfecto. Muy bien. ¿Y qué más observan aquí? ¿Qué podemos hacer para ir simplificando esta expresión? Pues tenemos la identidad, ¿no? Tenemos una identidad aquí, exactamente. ¿Cómo utilizaríamos esa identidad? ¿Cómo nos quedaría la integral? Como 1 menos coseno cuadrado de x sobre seno cuadrado de x por Así dx. es. 1, bueno, el de arriba no es cuadrado, nada más sería menos coseno de x, y en la parte de abajo esto lo vamos a cambiar efectivamente por seno cuadrado de x, y por acá
diferencial de x. ¿Sí están todos de acuerdo? Sí. Sí. ¿Sí? Bien. Entonces ya nos estamos acercando a una posible simplificación. ¿Por qué? Bueno, ya logramos varias cosas. Para empezar, pues ya no nada más está esto en términos de seno y ya no nada más está en términos de coseno, perdón, ya aparece por ahí un seno. También logramos otra cosa, que esta inicialmente no la podíamos separar en dos términos porque la suma estaba en el denominador. Ahora la suma está en el numerador, entonces sí podemos separar esto en dos integrales. ¿Sí? ¿Cómo nos quedarían estas integrales? Pues la primera integral la vamos a escribir como 1 sobre el seno cuadrado de x diferencial de x, y la otra integral pues nos quedaría menos la integral de coseno de x sobre seno cuadrado de x diferencial de x. ¿Sí? Y entonces ya lo separamos en dos integrales, que cada una de ellas pues es más simple que la que tenemos aquí. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Y ahora vamos a hacer uso de identidades trigonométricas para todavía escribirlas de manera más simple. Por ejemplo, 1 menos seno cuadrado de x, ¿cómo lo podríamos reescribir? ¿Cómo? 1 sobre seno cuadrado de x, ¿con qué función trigonométrica lo podemos relacionar? Con u a la menos 2. Bueno, u a la menos 2, si por ahí tuviéramos algo para completar la diferencial con coseno. ¿Sí? Aquí solamente en términos de identidades, ¿de qué función? Cosecante al cuadrado. Secante al cuadrado. Así es, cosecante al cuadrado. Seno es función recíproca de cosecante, entonces esto va a ser cosecante cuadrada de x, diferencial de x. Y le vamos a restar, pues del otro lado tenemos coseno sobre seno al cuadrado. Coseno sobre seno, ¿a qué será igual? No, secante. Tangente. Coseno sobre seno, entonces sería igual a cotangente de x, y nos va a sobrar 1 sobre seno, que podemos escribir como cosecante de x diferencial de x. ¿Están de acuerdo? Aquí lo que hicimos fue primero separarlo como coseno de x sobre seno de x, y lo estamos multiplicando por 1 sobre seno de x. Esto lo cambiamos por cotangente y esto lo cambiamos por cosecante. ¿Sí? No sé si están de acuerdo. Sí. ¿Sí? ¿Por qué hicimos esos cambios? Bueno, esos cambios, recuerden que nuestro objetivo es transformar esto en integrales inmediatas. Si nos regresamos aquí a las tablas de integrales, tenemos la primera, que es la integral de cosecante cuadrada. Y bueno, casualmente aquí sabemos que la integral de cosecante cuadrada la podemos resolver de manera inmediata. Y la otra integral nos quedó como cotangente por cosecante, que es lo mismo que cosecante por cotangente, la cual también podemos resolver de manera inmediata. ¿Sí? Entonces la solución de la primera integral, pues integral de cosecante cuadrada va a ser igual a menos cotangente de x. ¿Sí? Vamos a ponerle su respectiva constante de integración y ahorita las vamos a mezclar. Y después tenemos menos la integral ahora de cotangente por cosecante, que va a ser igual a menos cosecante de x. Menos por menos nos va a quedar más. Entonces aquí vamos a colocar más cosecante de x más otra constante de integración. ¿Sí? Entonces, esa sería la solución que tenemos de la integral. Ahora aquí podemos hacer lo mismo que hemos venido haciendo. ¿Sí? Si yo estoy sumando dos constantes de integración, al final las puedo mezclar en una sola, porque no es un problema que tenga condiciones iniciales y que nosotros necesitemos calcular el valor de c. Simplemente queremos expresar el resultado de esta integral como la familia de todas las antiderivadas particulares. Entonces es válido que nosotros digamos que esto va a ser igual. Vamos a empezar por el término positivo, que va a ser cosecante de x menos cotangente de x más la constante de integración. Y este sería entonces el resultado de esta integral indefinida. ¿Sí? No sé si está claro, si alguien tiene alguna duda.
Creo que todo bien. Profesor, ¿el menos no afecta a la constante 2 o solo afecta a la cosecante? Bueno, en realidad sí afectaría la constante 2. Lo podemos poner aquí como menos, ¿sí? Finalmente, recuerden, como aquí nosotros lo único que queremos es expresar esta familia de antiderivadas, al final todo lo vamos a agrupar, todas las constantes van a quedar aquí contenidas en C. Y si bien se están haciendo algunas operaciones sobre las constantes, otra vez, como no es problema de condiciones iniciales, al final todo lo vamos a agrupar aquí en la suma de una constante más C. Por eso hay incluso muchos libros donde se omite esta parte de aquí estar sumando las constantes y nada más al final, ya que se terminó de resolver toda la integral, aquí se le suma la constante de integración. ¿Sí? Pero formalmente, pues sí estaría afectando aquí el menos C. No sé si está claro. Sí, gracias. Bien. Bueno, vamos a pasar a un siguiente ejercicio. Vamos a tratar de resolver los más que podamos en esta clase. Entonces, vamos a continuar. Vamos a pasarnos al 9.2. Entonces, este ejercicio 9.2 pues va a ser igual a la integral. En la parte de abajo tenemos 9 más 4 secante cuadrada de x. Y en la parte de arriba tenemos secante de x por tangente de x. Todo esto por diferencial de x. Bien. Entonces, este ejercicio, vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a tratar de hacer un cambio de variable. Aquí parece que sí hay una relación pues muy estrecha entre lo que podemos relacionar mediante las derivadas. Si seleccionamos algún término como u, parece que su diferencial, pues sí vamos a tener términos para completar esa diferencial. Es decir, a diferencia del caso anterior, sí podemos establecer relaciones, por ejemplo, entre lo que tenemos aquí abajo con lo que está arriba, o lo que está arriba con lo que está abajo, utilizando la derivada. Sí podemos encontrar entonces alguna relación. Entonces, aquí sí vamos a intentar el cambio de variable. ¿Sí? Bien, ¿alguien tiene alguna sugerencia? Pues volvemos a tenerlo de hace rato, ¿no? De secante de x por tangente de x y abajo secante cuadrada de x. Sí, esta es una relación muy similar, solamente que ahora tenemos al término, por ejemplo, secante cuadrada está por ahí en el denominador y el término de secante por tangente está en el numerador. Sin embargo, nada nos está limitando a que podamos hacer un cambio de variable en ese sentido. Exactamente, entonces vamos a utilizar lo mismo, así como nos quiere su compañero. Vamos a decir u va a ser igual a secante de x. Y si u es igual a secante de x, bueno, vamos primero a ver si tendría que ser secante de x o algo distinto. Bueno, otro tip que podemos utilizar para ver cómo podría ser ese cambio de variable, pues yo les recomendaría, vámonos a las tablas que ustedes tienen a su disposición de integrales y traten de comparar a cuál expresión se podría parecer esta que tenemos aquí. ¿Sí? Tenemos pues un término en la parte de arriba que nosotros vamos a intentar cambiarlo por diferencial de u. ¿Por qué? Porque es la derivada de secante de u, de secante de x. ¿Sí? Entonces, en la parte de abajo tendríamos algo que podemos interpretar como una suma. Entonces, vamos a ver cuál de las expresiones que tenemos aquí, pues tiene una suma en la parte de abajo. Las únicas que tienen un término como denominador, pues son estas de aquí, estas tres de aquí. Sin embargo, estas dos, esta aparece en términos de raíz cuadrada, nosotros no tenemos aquí raíz cuadrada, aquí también aparece raíz cuadrada y además estas dos son diferencias. La única que se está sumando es la que tenemos aquí. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros vamos a tener como objetivo hacer que se parezca a esta integral, a esta fórmula de integración. ¿Sí?
que tenemos diferencial de x dividido entre x cuadrada más a cuadrada. Entonces vamos a tratar de parecernos a esa integral. ¿Sí? Entonces, si nuestro objetivo es tener en la parte de abajo un número al cuadrado más la variable al cuadrado, entonces lo que tendríamos que seleccionar como u tendría que ser la raíz cuadrada de esto. Es decir, para que sea más claro, primero les sugeriría, ya que sabemos a qué fórmula de integración le estamos apuntando para transformar esta integral, vamos a tratar primero de reescribirla un poco. ¿Sí? Solamente vamos a hacer un cambio en el numerador, en el denominador, perdón. Aquí vamos a dejarlo igual, secante de x por tangente de x, y aquí lo que vamos a hacer es escribir, en lugar de 9, vamos a poner 3 al cuadrado, y le vamos a sumar 2 secante de x al cuadrado. Todo esto por diferencial de x. ¿Por qué lo reescribimos así? Solamente para que se parezca más a esta fórmula de integración que tenemos aquí. Ya se parece más, ¿por qué? Porque tenemos pues algo en la parte de arriba que vamos a tratar de completarlo con la diferencial, y en la parte de abajo tenemos sumas de dos números o de dos elementos al cuadrado, la variable al cuadrado y una constante al cuadrado. Entonces, reescribirlo de esta manera nos va a servir para tener claro qué tendríamos que cambiar como u por u. En lugar de seleccionar u solamente como secante de x, vamos a seleccionarla como 2 por secante de x. De esta manera, esto que tenemos aquí, pues va a ser exactamente igual a u. Y cuando lo sustituyamos, pues va a ser u al cuadrado. No sé si está claro esto. Sí. ¿Sí? Y entonces, si u es igual a 2 veces secante de x, diferencial de u, pues tendría que ser igual a 2 por, ya habíamos comentado hace un momento, la derivada de secante de x, pues va a ser igual a secante de x por tangente de x. Diferencial de x. Y entonces todo esto que aparece aquí en la parte de arriba, todo esto de aquí, lo vamos a cambiar. ¿Por qué término? Por du sobre 2. Exactamente, ¿sí? Por diferencial de u sobre 2. ¿Por qué sobre 2? Pues porque aquí tengo un 2 de más. Tendría que dividir esta expresión entre 2 para que coincida con lo que tenemos ahí en la parte de arriba. Y entonces la integral nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar en la parte de arriba diferencial de u entre 2, y en la parte de abajo tenemos 3 al cuadrado más u al cuadrado. Y todo esto, pues ese medio que tenemos aquí como constante en el numerador lo vamos a sacar. Nos va a quedar un medio por la integral de diferencial de u sobre 3 al cuadrado más u al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Sí. Y nos regresamos a esa fórmula que era nuestro objetivo. Vamos a regresarnos aquí a la fórmula. Y la fórmula nos dice en la parte de arriba diferencial de x. Ya tenemos nosotros diferencial de u. Ya aparece por ahí u al cuadrado. Y el término que resta, pues es lo que vamos a asociar con a en esta fórmula de integración. Para nosotros entonces el valor de a es igual a 3. Voy a escribir esta expresión para que hagamos la relación. Entonces la expresión como aparece en las diapositivas, tenemos diferencial de x sobre x cuadrada más a al cuadrado. Diferencial de x, y esto va a ser igual, perdón, este ya está el numerador, va a ser igual a 1 sobre a por arco tangente. Arco tangente de x sobre a más c. Bien, esta es la fórmula de integración que estamos utilizando. Entonces nada más vamos a relacionar. Si yo la quiero relacionar con esta de aquí, pues u al cuadrado es lo mismo que x cuadrado, lo tenemos escrito en términos de otra variable. Entonces a al cuadrado va a ser igual a 3 al cuadrado, o lo que es lo mismo, a es igual a 3. Y entonces vamos a ir sustituyendo. Iniciamos, tenemos un medio que va a multiplicar a 1 sobre a, aquí nos quedaría 1 sobre 3, por arco tangente de x sobre a, nosotros aquí tendríamos u entonces sobre 3 más la constante de integración.
No sé si están de acuerdo con esto. Sí, ok. Sí, profe. Bien. Y ahora vamos a regresar al cambio de variable. En realidad, u era igual a 2 por secante de x. Entonces, lo voy a escribir aquí en la parte de arriba. Esto nos quedaría entonces como 1/2 por 1/3, pues va a ser igual a 1/6 por arco tangente de u sobre 3, pero u en realidad dijimos que era 2 veces secante de x, y esto está dividido entre 3, más la constante de integración. ¿Sí? Entonces, esta ya sería la respuesta del ejercicio. La integral que queríamos calcular es igual a 1/6 de arco tangente de 2 por secante de x sobre 3 más la constante de integración. ¿Sí está claro? Sí. Bien. Entonces, en muchas ocasiones va a ser conveniente, sobre todo en este tipo de ejercicios que vamos a resolver por cambio de variable, pues tener como objetivo o estarle apuntando a una de las fórmulas de integración. Por ejemplo, con ese enfoque vamos a tratar de resolver este que tenemos aquí. Vamos a tratar de ver si lo podemos relacionar con alguno de estas fórmulas de integración. Entonces vamos a resolver el 9.3. Entonces, 9.3. 9.3, pues tenemos la integral de x más 3 en el numerador. Y en la parte de abajo tenemos 1 menos x cuadrado. Y todo esto por diferencial de x. Bien. Entonces, nuevamente, así como está, la vamos a comparar. Noten cómo en el numerador aparece x más 3 y ahora en el denominador tenemos raíz de 1 menos x cuadrado. Entonces, vámonos a las tablas de integración. Ahora sí nos van a servir alguna de estas dos. O esta, que está, al final nos va a quedar en términos de arco secante, o esta que al final nos va a quedar en términos de arco seno. ¿A cuál de las dos se parece más? A la segunda. A la segunda, exactamente, esta de aquí. ¿Por qué? Porque en la parte de abajo tenemos sí una raíz cuadrada, pero noten que en la raíz cuadrada, pues la raíz cuadrada la tenemos de 1 menos x cuadrado. Es decir, un número al cuadrado menos la variable elevada al cuadrado. Y acá están al revés. Acá tenemos x cuadrada menos el número elevado al cuadrado. Entonces se parece un poco más a esta. Sin embargo, todavía hay términos que nos estorban en la parte de arriba, porque en la parte de arriba pues estaría muy bien que solamente apareciera x para que lo podamos relacionar con la diferencial de x. ¿Sí? Sin embargo, en la parte de arriba no nada más aparece x, sino que aparece x más 3. Entonces, vamos a ver todavía qué podemos hacer para que se parezca todavía más a esta expresión de aquí. Pero entonces la voy a escribir aquí en el pizarrón para que la estemos viendo y veamos cómo vamos a manipular la integral de tal forma pues que nos estemos acercando a esta que ya identificamos como objetivo. Entonces, diferencial de x sobre la raíz de a cuadrada menos x cuadrada, y esto va a ser igual a arcoseno de x entre a más b. Bien, entonces vamos a compararlas. ¿Qué integral tenemos aquí y a cuál nos queremos parecer? Tenemos x más 3 sobre la raíz de 1 menos x cuadrada. Decíamos, el denominador pues ya está muy similar. Pero aquí no nada más tenemos un número, sino que también aparece x. Entonces no nada más podemos tener aquí diferencial de x, sino que por aquí nos estorba x. Entonces, un primer paso podría ser decir, vamos a separar esto en dos integrales. ¿Por qué separar en dos integrales? Porque como la suma está en el numerador, es algo que podemos hacer,
Y además ya nos vamos a quitar de que para una integral nos estorbe x y para otra integral nos estorbe 3. Ahorita lo vamos a detallar por qué. Entonces vamos a separarlo en dos integrales y la primera nos va a quedar como x sobre 1 menos x cuadrada diferencial de x. Y le vamos a sumar 3 veces la integral de diferencial de x sobre 1 menos x cuadrada. ¿Sí? ¿Qué logramos aquí? Bueno, noten cómo la segunda integral ya coincide totalmente con la que tenemos aquí abajo. Esta ya la podemos resolver simplemente sustituyendo. ¿Sí están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Entonces vamos a concentrarnos en la primera integral. En la primera integral podemos hacer un cambio de variable. Un cambio de variable, pero tenemos la ventaja de que ya no nos va a estorbar el 3. ¿Por qué ya no nos va a estorbar el 3? Porque aquí podemos decir de manera muy sencilla, bueno, ¿qué cambio de variable proponen para esa primera integral? U igual a X. U igual a X. ¿Sí escuché bien? U igual a X. O U igual a 1 menos X cuadrada. Sí, es mejor 1 menos U es igual a 1 menos X al cuadrado. Así es. Vamos a ponerlo por aquí abajito. Aquí vamos a hacer que U sea igual a 1 menos X cuadrada. Entonces, diferencial de U sería igual a menos 2X diferencial de X. ¿Están de acuerdo? Sí. Y entonces, en este cambio de variable, vamos a decir esto que está aquí adentro, pues ya dijimos que es igual a U. Y esto que tenemos aquí, que es X por diferencial de X, lo vamos a cambiar. ¿Por qué término ya en términos de diferencial de U? ¿Cuál sería la sustitución ahí? Menos du sobre 2. Exactamente, sí. Menos du sobre 2 o menos diferencial de U sobre 2. Así es. Entonces, esta integral la vamos a reescribir. Inicialmente nos quedaría menos diferencial de U sobre 2 y lo vamos a dividir sobre U elevado a 1 medio. Y la otra integral, pues ya la vamos a dejar exactamente igual. Esa ya coincidía, entonces no tenemos que hacerle nada. Incluso ya la podríamos resolver. ¿Qué sigue? Pues de aquí vamos a sacar este menos 1 medio como constante. ¿Sí? Y este lo vamos a subir al numerador con exponente negativo para poder aplicar la fórmula de integración de manera inmediata. Entonces nos quedaría menos 1 medio por la integral de U elevado a una potencia de menos 1 medio por diferencial de U más 3 por la integral de diferencial de X sobre 1 al cuadrado menos X al cuadrado en raíz cuadrada. ¿Sí están de acuerdo con esto? ¿Alguna duda? Creo que todo bien. Muy bien. Entonces ahora sí vamos a resolver las integrales. Esta primera integral entonces nos quedaría como menos 1 medio, que es lo que sacamos de la integral, que va a multiplicar a la integral de U a la menos 1 medio. U a la menos 1 medio más 1 medio, pues va a quedar como U a la 1 medio positivo, y recuerden que también lo tenemos que dividir entre 1 medio. Más la constante de integración, le vamos a poner C1, y después aquí tendríamos más 3 por, esta decíamos que ya coincide con exactitud con esta fórmula de integración, entonces esto va a ser igual a 3, perdón, por arcoseno de X sobre A. ¿Cuál sería el valor de A en esta integral? 1. 1, exactamente. Entonces nos quedaría X sobre 1, o lo que es lo mismo, X, más la constante de integración que le vamos a poner C2, y ahorita las vamos a agrupar. ¿Sí? Lo que sigue pues es decir, bueno, U en realidad era igual a 1 menos X cuadrado. Entonces vamos a ir simplificando. Noten cómo aquí vamos a tener pues 1 medio entre 1 medio, esto se va a cancelar,
Entonces esto me quedaría menos u a la 1 medio, pero u en realidad es 1 menos x cuadrada, entonces me quedaría la raíz de 1 menos x cuadrada, ¿sí? Más, perdón, menos, aquí no escribí el menos, esto va a ser menos, más, más arcoseno de x, más la constante de integración, que ya agrupa a estas dos constantes de integración. Y aquí me hizo falta el 3, perdón. Aquí el arcoseno tenía un 3. Entonces, ¿están de acuerdo? ¿Si alguien tiene alguna duda? Ya esta parte última es el resultado, ¿verdad? Perdón, ¿sí me puede repetir otra vez, por favor? Ah, sí, perdón. Que si esta, la última parte es el resultado. Sí, ese ya sería el resultado final, ¿sí? Sería raíz de 1 menos x cuadrada más 3 veces arcoseno de x más la constante de integración. Ok, gracias, profesor. Pues nada, ¿alguien más tiene alguna duda? Profe, ¿de dónde sale el signo negativo de 1 medio? Ah, ok. Ese signo negativo de 1 medio viene desde aquí. Ajá. Perdón, viene de aquí, que es cuando nosotros hicimos el cambio de variable. Si nosotros seleccionamos a u como 1 menos x cuadrada, diferencial de 1 nos quedó como menos 2x diferencial de x. Entonces, el cambio de variable, cuando aquí hagamos la sustitución de diferencial de u, lo tenemos que dividir entre menos 2, o lo que es lo mismo, menos diferencial de u entre 2. Y entonces este menos diferencial de u entre 2 es lo que cambiamos aquí por x diferencial de x. Entonces esto trae un signo negativo, que es el que aquí aparece como menos 1 medio, y que al final nos queda aquí como menos 1 medio también, y que le queda aquí el signo negativo al resultado final, ¿sí? Entonces viene del cambio de variable de aquí. Aquí aparece un signo negativo, ¿sí? Sí, profe. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda? Creo que todo bien. Entonces, bueno, para el siguiente ejercicio, ese se los quisiera dejar a ustedes para que practiquen. Como pista, les voy a sugerir que lo relacionen ahora con la que no hemos trabajado de las 3 expresiones que aparecen aquí al final. No hemos relacionado nada con esta todavía. Entonces, este último ejercicio les voy a pedir que lo traten de resolver ustedes relacionándolo con esta integral de aquí. ¿Qué podríamos hacer para que este término, sobre todo concentrarnos en el denominador, esto de aquí nos quede de alguna forma de algo que podamos relacionar como un término que aparezca aquí elevado al cuadrado y que además se le esté restando un número elevado al cuadrado? ¿Qué van a tener que hacer por aquí? Bueno, aquí seguramente van a tener que hacer un proceso de completar cuadrados dentro de la raíz, un proceso de completar cuadrados de tal forma que puedan expresar un binomio al cuadrado menos un número. Y ese binomio al cuadrado tiene que ser el mismo que tiene que aparecer aquí. Entonces, se lo quisiera dejar a ustedes. No es tarea, pero sí sería bueno que lo intenten. Por si hubiera alguna duda, lo podamos revisar la siguiente clase, ¿sí? Entonces, si logran resolver yo creo que ya está claro todo lo que hemos platicado hasta el momento. Entonces, por ahora vamos a continuar con el siguiente bloque de ejercicios, porque me interesa que además de que revisemos estos, alcancemos a hacer unos tipos series. Bien, entonces, en realidad algunos de ellos son mucho más sencillos, o prácticamente todos son más sencillos, solamente que ahora vamos a utilizar aquellas fórmulas de integración que de alguna forma aparece la función logaritmo o la función exponencial. Son ejercicios pues más sencillos, pero que podemos estar, que vamos a involucrar a estas funciones logaritmo, ¿sí? Entonces vamos a empezar con el primero, que es la integral de tangente de x.
Entonces, este es el inciso 10.1 y vamos a resolver la integral de tangente de x diferencial de x. Bueno, si nos regresamos a nuestras tablas de integrales, no aparece una específica para tangente. Después vamos a ver pues que sí existe. De hecho, va a coincidir con la que vamos a llegar ahorita como respuesta. Pero no aparece como tal una para tangente de x. No tenemos aquí una que diga integral de tangente de x, ¿sí? No forma parte de esos bloques de integrales elementales. Entonces vamos a ver qué podríamos hacer para resolver este ejercicio. Si no tenemos una fórmula de integración para tangente de x, ¿qué se les ocurre que podríamos hacer para poder resolver esta integral? Separarla. Podemos separarla, y para poderla separar, ¿cómo podríamos reescribir a tangente? 1 más seno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x. Seno de x sobre coseno de x. Así es, cualquiera de las dos es válida. 1 más seno cuadrado de x, pues eso sería como coseno cuadrado, perdón, eso sería 1 más menos coseno cuadrado de x sería seno cuadrado de x, y lo podemos dividir entre coseno cuadrado de x, o más simple, la segunda opción que me dijeron, pues vamos a escribir a tangente como seno de x entre coseno de x. ¿Por qué esto me serviría? Porque yo sé que puedo relacionar a seno y coseno mediante la derivada. Entonces puedo proponer un cambio de variable que me sirva, ¿sí? En este caso, ¿qué seleccionarían como u? ¿A seno o a coseno? ¿A seno? Coseno. A coseno, ¿sí? Vamos a seleccionar como u a coseno. ¿Por qué a coseno y no a seno? Bueno, vamos a seleccionar como u a coseno, porque yo tengo una fórmula, todas las fórmulas de integración en las que tengo, si ustedes la revisan, siempre aparece diferencial, la diferencial aparece como factor. Nunca aparece, digámoslo así, en el denominador de una expresión. Siempre aparece en el numerador o factorizado al final de la expresión. Entonces me interesaría que diferencial de u aparezca arriba. Y la forma de lograr eso, pues es decir, u igual a coseno de x, entonces diferencial de u va a ser igual a menos seno de x diferencial de x, ¿sí? Y entonces, si reescribo esta integral que tenemos aquí en términos de u, pues u aparece aquí abajo. ¿Qué tendría que colocar en lugar de seno de x por diferencial de x? Menos de u. Exactamente, sí, exactamente. Y nos quedaría menos diferencial de u. Y ese signo negativo, pues lo puedo sacar de la integral, y entonces tengo la integral de diferencial de u sobre u. ¿Sí están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Y bueno, para esta integral, si yo subo a u, subiría con un exponente de menos 1. Y al tener n igual a menos 1, pues no puedo utilizar esta fórmula de integración. Pero ya habíamos visto que sí podíamos utilizar cuando hablábamos de antiderivadas, así solamente estudiando la operación inversa de integración. Sé que existe una expresión que nos va a permitir integrar 1 sobre x, en este caso 1 sobre u por diferencial de u, y aquí es donde aparece el logaritmo, ¿sí? Entonces, si yo quisiera integrar diferencial de u sobre u, esto sería igual al logaritmo natural del valor absoluto de u más c. Y todo afectado con un signo negativo, es decir, esto nos va a quedar como menos el logaritmo natural de u más c, y después decimos, bueno, en realidad u era igual a coseno de x, entonces esto sería igual al logaritmo natural del coseno de x más c. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Todavía podríamos utilizar algunas propiedades de los logaritmos. Recuerden que hay una propiedad que me permite llevarme este factor como exponente de esta función. Entonces nos quedaría coseno a la menos 1 de x, o lo que va a ser lo mismo, 1 sobre coseno, que lo puedo cambiar por secante de x. Entonces,
Cualquiera de estas dos respuestas sería correcta. Menos logaritmo natural de coseno de x más c o logaritmo natural de secante de x más c. Si ustedes buscan en una tabla más completa que la que yo les comparto aquí, cuál es la integral de secante de tangente de x, perdón, se pueden encontrar cualquiera de estas dos. ¿Sí? Cualquiera de las dos es correcta. No sé si está claro, si alguien tiene alguna duda. Entonces, cuando lo veamos, podemos poner directamente logaritmos de secante de x. Sí, ya a partir de aquí, ya lo pueden utilizar esa fórmula de integración. Más adelante sí la vamos a estar utilizando. ¿Sí? Digamos que no forma parte de las elementales, pero tampoco es parte de aquellas a las cuales no podemos tener acceso. Aquí todavía se trata de que le demos un poquito de enfoque para saber de dónde salen estas expresiones, pero ya más adelante sí podrían utilizar esto ya como fórmula de integración. ¿Sí? Profesor, ¿puede repetir de dónde salió secante de x? En la última parte. Sí. Bueno, esta ya es respuesta correcta. Esto ya lo podrían dejar como respuesta. Esto solamente se los platico por si ustedes buscan la fórmula de integración de tangente. Puede ser que la encuentren con términos de secante. Entonces, lo que está pasando aquí es que hay una propiedad de los logaritmos que nos permiten llevarnos el coeficiente que tenemos aquí, ponerlo como exponente de lo que está aquí dentro del logaritmo. ¿Sí? Y esa propiedad de los logaritmos, entonces me permitiría escribir esto como logaritmo natural de coseno de x a la menos 1. Coseno de x a la menos 1, pues es lo mismo que 1 sobre coseno. 1 sobre coseno es lo mismo que secante de x. ¿Sí? Ok, gracias. Entonces, de ahí sale. Bien. Entonces, siguiendo este mismo procedimiento, les voy a pedir que ustedes me apoyen diciéndome cuál sería la integral de cotangente de x, que es el ejercicio que sigue aquí. Entonces, es muy similar el ejercicio, solamente hay que describir la equivalencia de cotangente en términos de seno y coseno, y pues es prácticamente lo mismo que estuvimos haciendo aquí. Entonces, si alguien lo concluye, por favor me lo indica. Bueno, no estoy seguro, pero según yo me dio logaritmo natural de seno de x más c. A mí también. A mí también. Efectivamente, esa sería la respuesta correcta. Al final tenemos que llegar al logaritmo natural del seno de x. Exactamente. Y nuevamente, si ustedes buscan la fórmula de integración para cotangente de x, pues van a encontrar esa expresión, que la integral de cotangente de x es igual al logaritmo natural del seno de x. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esa sería la solución de este inciso. El 10.3 se resuelve de manera similar. Hay que hacer u igual a x cuadrado menos 2. Entonces, hacemos una relación para escribir esto en términos de diferencial de u. Y se resuelve de manera muy similar. Entonces, lo voy a saltar, ¿sí? Para que podamos resolver algunos ejercicios tipo serie. La integral de e elevado a cualquier cosa, tenemos una fórmula de integración pues prácticamente directa. Si yo me regreso aquí, tenemos por aquí que la integral de e elevado a x va a ser igual a lo mismo. No se ve alterada la función, entonces aquí lo único que tendríamos que decir
pues es que u va a ser igual a 4x, y entonces diferencial de u va a ser igual a 4, entonces cambiamos diferencial de x por 1/4 y vamos a llegar a la solución. Entonces estos dos me gustaría dejárselos también a ustedes. Si tienen alguna duda, de todos modos lo podemos platicar. Me interesa que por ahora revisemos unos que aparecen en la serie, que es donde creo que puede haber un poco más de dudas. Entonces los que me gustaría que revisáramos son estos de aquí, que corresponde al ejercicio 11. Bueno, si ustedes ya revisaron, ya les coloqué la lista de ejercicios que se van a entregar de la serie número 2. Ya aparece en la plataforma cuáles son los ejercicios que sí se van a entregar. De este ejercicio número 11, les estoy pidiendo que se entreguen los incisos desde el A hasta el D, es decir, A, B, C y D. Esos son los que les estoy pidiendo que se entreguen. Me gustaría que de esos 4, aquí nosotros hiciéramos 2, para que los tomen como referencia y puedan plantear los otros 2. Entonces ahora sí que ustedes eligen cuál de estos 4 quieren empezar a resolver, que resolvamos aquí entre todos. Es decir, del inciso A al inciso D. No sé si alguien tiene alguna propuesta. Bueno, yo voy a proponer uno y ya después ustedes eligen otro. A mí me gustaría proponer el inciso B, que es en el que creo que podría haber un poquito más de dudas. Entonces vamos a resolver este ejercicio de aquí. Entonces, este inciso B es la integral. En la parte de abajo tenemos raíz cúbica de x, que multiplica a raíz cuadrada de x más raíz sexta de x. Y en el numerador tenemos simplemente diferencial de x. Entonces tenemos diferencial de x sobre raíz cúbica de x, que multiplica a raíz cuadrada de x más raíz sexta de x. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se resuelven este tipo de ejercicios. El procedimiento es el mismo, no vamos a hacer otra cosa más que un cambio de variable y completar la diferencial. Pero en ejercicios que involucran radicales o raíces, pues el cambio de variable puede prestarse un poco a confusión, porque empezamos a mezclar un poco el valor de u elevado a cierta potencia para dejarlo en términos de diferencial de x. Entonces, por esas razones que quería, me salté algunos ejercicios para que pudiéramos llegar a este que creo que puede presentarse un poco más de dudas. ¿Cuál es la regla general? Bueno, no es regla, es más bien consejo general o consejo inicial para resolver estos ejercicios que involucran radicales. Es que vamos a seleccionar como u a la x que tenga el índice más grande. En este caso tengo una x que está en raíz cúbica, o lo que es lo mismo, una raíz de índice 3. Aquí tengo una raíz de índice 2, y acá tengo una raíz de índice 6. Vamos a hacer u igual a la x que tenga la raíz de índice más grande. Entonces aquí sería u igual a la raíz sexta de x, o lo que es lo mismo, x elevado a una potencia de 1/6. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Sí. Entonces, Sí. en otros ejercicios seleccionaremos a raíz de x o seleccionaremos a raíz cúbica de x, o ya iremos viendo en cada uno de los ejercicios. ¿Sí? Entonces, esto es lo primero que vamos a seleccionar. Ahora, lo que se acostumbra a hacer aquí es exactamente lo mismo que venimos haciendo, solamente que se realice de una manera un poquito diferente para que resulte un poco más claro. ¿Qué tenemos aquí? Inicialmente tenemos que u va a ser igual a x elevado a una potencia de 1/6. Para poder hacer un cambio de variable que nos resulte o nos deje esto como una integral inmediata, sería ideal deshacernos de todas las raíces que aparecen aquí, que en lugar de que está apareciendo raíz cúbica de x, raíz sexta de x, queremos que cuando hagamos el cambio de variable, nada tenga que ver con raíces, que no aparezca por ahí la raíz de u
o la raíz cuadrada de u, o la raíz cúbica de u. La única manera entonces de deshacernos de todas las raíces es precisamente seleccionando a la que tiene el índice más grande, y lo que vamos a hacer a continuación es tomar a toda esta expresión y la vamos a elevar a la potencia necesaria para deshacernos de esta raíz. Esto nos va a llevar a decir lo siguiente: si yo elevo toda esta igualdad a una potencia de 6, esto nos va a quedar como u elevado a una potencia de 6 igual a x. Y cuando hagamos la sustitución, pues aquí nos va a quedar, por ejemplo, en lugar de raíz cúbica de x, nos va a quedar como u al cuadrado. En lugar de raíz cuadrada de x, nos va a quedar como u al cubo. Y en lugar de raíz sexta de x, lo vamos a cambiar por u. Y entonces ya con eso, cuando se haga el cambio de variable, pues ya vamos a lograr que nada quede en términos de raíz y nos va a ser más fácil resolver la integral. No sé si está claro por qué seleccionamos entonces a u con la raíz de índice más grande. Sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya que lo tenemos así como u a la 6 igualado a x, vamos a calcular las diferenciales de ambos lados de la igualdad. Si yo calculo la diferencial aquí, pues me va a quedar 6 por u elevado a una potencia de 5, diferencial de u, y del lado izquierdo me va a quedar simplemente diferencial de x. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces ya tenemos los elementos que necesitamos. Ya tenemos a u y ya tenemos a diferencial de x. ¿Cuál es otra diferencia respecto de los ejercicios anteriores? Que aquí cuando sustituyamos diferencial de x nos va a volver a aparecer u. En los ejercicios anteriores, simplemente al estar sustituyendo diferencial de x, todo quedaba en términos de diferencial de u dividido entre algún número, multiplicado por menos 1 o multiplicado por cualquier otro número. Aquí nos va a volver a aparecer u. ¿Sí? Sin embargo, el procedimiento pues sigue siendo el mismo. Entonces vamos a ir haciendo la sustitución término por término para que nos quede muy claro. En la parte de arriba tenemos diferencial de x, pero con este cambio de variable diferencial de x lo vamos a cambiar por todo este término. Entonces en la parte de arriba nos quedaría 6 por u a una potencia de 5 por diferencial de u. Todo eso es lo que estamos cambiando por diferencial de x. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Sí. Bien. Y en la parte de abajo empezamos con raíz cúbica de x. Nosotros hicimos el cambio diciendo que u era igual a raíz sexta de x. ¿Qué tendríamos que hacer con raíz sexta de x para que se convierta en raíz cúbica de x? Elevarlo al cuadrado. Elevarlo al cuadrado, exactamente. Entonces, en lugar de colocar aquí raíz cúbica de x, en lugar de colocarlo como u, pues nos va a quedar como u al cuadrado. Y nos preguntamos lo mismo: ¿qué tengo que hacer con raíz sexta de x para que me resulte raíz cuadrada de x? ¿A qué potencia lo elevaría? Al cubo. Al cubo, exactamente. Entonces aquí nos quedaría u al cubo. Y finalmente le vamos a sumar raíz sexta de x, pero ese sí ya es el cambio de variable que hicimos. Entonces aquí nos va a quedar u. Entonces aquí aparece lo que les comentaba al inicio. Si seleccionamos a u de tal forma que sea aquella raíz de x que tenga el índice más grande, al hacer el cambio de variable vamos a garantizar que nos vamos a deshacer de todas las raíces. Aquí ya no aparece la raíz de u en ninguno de los términos. Ya todo queda como u elevado a distintos exponentes. Entonces no sé si está claro hasta aquí. Si alguien tiene alguna duda. Entonces, para hacer esto vamos a tomar como referencia el primero, el de u igual a x a la 1/6, y ya de ahí sería como preguntarnos qué hace falta para que sea igual a la raíz que tenemos ahí. Exactamente, sí. Sí, nuestro cambio de variable fue decir que u va a ser igual a x a la 1/6. Esta parte de elevarlo a una potencia de 6, pues fue para encontrar el valor de diferencial de x.
¿Sí? Entonces, esta sería la otra expresión importante. Cuando aparece diferencial de x, lo cambiamos por todo esto, y después nos vamos a ir haciendo esa pregunta que mencionas. ¿Qué le hace falta aquí a cada una de estas raíces para que yo la pueda construir en función de raíz sexta de x? Y entonces empieza a aparecer u al cuadrado, u al cubo, o simplemente u. ¿Así es? Ok, profe, gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda hasta aquí? Bien. Notarán que todavía se puede simplificar un montón esta expresión. Inicialmente, pues podemos sacar el 6 y después esta potencia u a la 5 lo podemos simplificar con u al cuadrado en la parte de abajo. Y yo cancelo aquí u al cuadrado, voy a reducir el exponente de lo que tenemos en el numerador. Y me quedaría simplemente como u al cubo dividido entre u al cubo otra vez más u, y todo esto por diferencial de u. Pero no es todo lo que podemos simplificar, porque alguien podría decirnos todavía, de la parte de abajo se puede factorizar u, ¿sí? Y entonces podemos cancelar todavía, reducir un exponente, reducir con 1 el exponente de u al cubo, y me quedaría como u al cuadrado sobre u al cuadrado más 1 por diferencial de u. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Sí, profe. Muy bien. Ahora pues ya nos estamos acercando a una simplificación, ya no, que ni siquiera están apareciendo exponentes muy grandes, ya nos estamos acercando a algo que nos podría llevar a la solución. ¿Sí? Aquí todavía pues hay muchas maneras de que nosotros podamos resolver esto. Vamos a ver otra técnica distinta a las que hemos aplicado, de tal forma que ustedes pues empiecen a tener como una colección de herramientas que les permita resolver o tener más recursos para resolver cualquier integral. Algo que también es muy común, pues siempre que tenemos algo que no coincide con una fórmula de integración y que tiene que ver con un cociente, pues vamos a tratar de separarlos. Vamos a tratar de separar esto en dos integrales, ¿sí? Aquí podríamos tratar de forzar de que una de estas integrales se convierta simplemente en la integral de 1. Entonces, para lograr eso, lo que se sugiere, les voy a poner aquí en otro color, es en la parte de arriba, vamos a sumar y restar 1. Si yo le sumo 1 y le resto 1 al elemento que tenemos en la parte de arriba, pues finalmente le estoy sumando 0. Y no estoy alterando la expresión si yo le sumo y le resto 1. Como cuando completamos cuadrados, es un proceso equivalente. Pero esto ya me permite separar en dos integrales y escribir esto como 6 por la integral. En la primera integral me voy a quedar con u cuadrada más 1. ¿Para qué? Pues para que pueda cancelar con la parte de abajo y eso se convierta en la integral de 1 o la integral de diferencial de u, lo cual pues puedo resolver de manera directa. Y también me sirve porque en la siguiente integral, bueno, aquí me quedaría menos la integral. Aquí me quedaría diferencial de u sobre u cuadrada más 1. Y esta es una integral que ahora sí va a coincidir con las fórmulas de integración. Ahorita vamos a ver exactamente con cuál fórmula de integración coincide. Entonces, déjenme mover un poquito para acá la cámara. ¿Sí está claro lo que se hizo aquí? Sí. ¿Sí? Entonces, bueno, lo podemos reescribir todavía un poco más. Esto va a ser igual a 6, que multiplica a la integral solamente de diferencial de u, porque esto pues se va a cancelar, menos la integral de diferencial de u sobre u cuadrada más 1. Y entonces esto va a ser igual a 6, que multiplica. La integral de diferencial de u, pues ya sabemos que solamente es igual a u, ¿sí? La integral entonces de una constante, pues simplemente va a ser igual a la variable, ¿sí? Menos, bueno, aquí le podemos poner su respectivo más C1, y después viene menos diferencial de u sobre u cuadrada más 1. Pues vamos a ir a las fórmulas de integración para ver a cuál de estas fórmulas de integración se parece.
¿Cuál utilizarían para integrar diferencial de u sobre u cuadrada más 1? La cuarta de la izquierda. La cuarta de la izquierda, exactamente. Esta que nos da como resultado 1 sobre a, en este caso a vale 1, por arcotangente de x sobre 1 más c, en este caso de u. Exactamente, podemos utilizar esta, ya es una integral inmediata. ¿Sí? Entonces, bueno, mejor lo voy a escribir aquí abajo, no me va a caber. Esto entonces decíamos que va a ser igual a 6 veces u más c1, y aquí nos quedaría menos arco tangente de u más c2. Ese sería entonces el resultado de esta integral, esta segunda integral. Entonces, finalmente, vamos a regresar el cambio de variable. En realidad habíamos dicho que u era igual a ¿qué cosa? A raíz sexta de x. Fue nuestro primer cambio de variable. Entonces, todo esto lo vamos a escribir como 6 que multiplica a la raíz sexta de x menos arcotangente de la raíz sexta de x más la constante de integración. Y si ya incluimos el 6 en el producto, que bueno, ya no es necesario, pero bueno, vamos a incluirlo. Nos quedaría entonces como 6 que multiplica a la raíz sexta de x menos 6 por arco tangente de la raíz sexta de x y todo esto más c. Y este sería entonces el resultado de esta integral indefinida. No sé si está claro, si alguien tiene alguna duda. ¿Por qué no se multiplicó también por c, profe? Se quedará 6c. Eso es por lo mismo que les he venido comentando. Cualquier operación que hagan sobre C, en este tipo de ejercicios, C va a seguir siendo C. Incluso aquí, pues, C1 más C2, lo cambiamos inicialmente por C, y después C por 6 va a seguir siendo C. ¿Por qué va a seguir siendo C? Porque lo único que estamos utilizando C es para incluir a toda la familia de antiderivadas. Sí, nuestro objetivo es llegar a la integral indefinida, o lo que es lo mismo que si derivamos esto, tenemos que llegar a la expresión original. Entonces, lo único que nos interesa es contemplar todas las posibilidades que incluyan aquí la suma de cualquier constante arbitraria. Entonces, en este tipo de ejercicios, cualquier operación que hagan sobre C, o mezclar a varias constantes de integración, al final todo lo vamos a agrupar en un único más C al final. Ya en otras aplicaciones que ustedes hagan de integrales, por ejemplo en dinámica o posiblemente en cálculo vectorial, ya van a tener entonces que utilizar ciertas condiciones iniciales del problema para ir calculando el valor de C. Y entonces ya calculado el valor de C, ahí sí va a tener mucha importancia si se estaba multiplicando por 6 o por menos 1 o si eran dos constantes, etc. ¿Sí? O cuando se integra más de una vez, que se integre dos veces, entonces aquí al integrar a una constante, pues va a empezar a aparecer la variable. ¿Sí? Pero eso lo van a trabajar ya en aplicaciones de todo esto. ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda? Al parecer no, profesor. Entonces nos regresamos a la serie. Bueno, aquí pueden verificar que lo que obtuvimos como respuesta, pues sí es lo que aparece aquí en la serie. Nada más recuerden que, bueno, ángulo tangente, arcotangente o tangente a la menos 1, pues son distintas maneras de escribir a la función inversa de tangente. ¿Sí? Bien, entonces ya resolvimos el inciso B, nos quedaría el A, el C y el D. Entonces no sé cuál quieren que resolvamos aquí para que ustedes resuelvan los otros dos para entregar su serie. El D. El D, muy bien. Vamos a resolver entonces el inciso D.
Bueno, ya nos queda poco tiempo, pero yo creo que sí lo terminamos. Entonces, en el D vamos a resolver la integral. En la parte de abajo tenemos simplemente raíz de x. Y en la parte de arriba tenemos raíz quinta de 1 más raíz de x. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a ver cómo lo podemos resolver. Entonces decíamos como consejo, seleccionamos como U vamos a seleccionar a la X que tenga la raíz de índice más grande. Entonces en este caso, U tendría que ser igual a ¿qué cosa? ¿1 más raíz de x? Bueno, sin el 1, solamente en este tipo de ejercicios que involucran radicales, solamente nos vamos a concentrar con lo que dependa única y exclusivamente de x. Entonces, simplemente vamos a decir que U va a ser igual a raíz de x. Ese va a ser nuestro cambio de variable. Y entonces, para deshacernos de la raíz, hay que elevar al cuadrado. Nos quedaría que U al cuadrado va a ser igual a x. Lo que sigue es calcular la diferencial de ambos lados. Aquí nos quedaría 2U por diferencial de U, y esto va a ser igual a diferencial de x. Entonces vamos a reescribir esta integral. Nos quedaría la integral de raíz quinta de 1 más raíz de x, pero raíz de x es U, entonces aquí nos va a quedar U. Y todo esto, perdón, aquí me hace falta diferencial de x. No les había puesto el término diferencial de x. Entonces esto se va a dividir entre raíz de U. Raíz de U, pues otra vez, perdón, raíz de X es U. Entonces aquí vuelve a aparecer U. Y todo esto por diferencial de X. Diferencial de X, pues va a ser igual a 2 veces U por diferencial de U. ¿Sí están de acuerdo con la sustitución? Sí. ¿Sí? Lo que sigue, pues podemos cancelar a U. Y esto va a ser, lo podemos escribir como 2 veces. Sacamos este 2 de la integral. 2 veces la raíz quinta de 1 más U por diferencial de U. ¿Sí? Y esto que tenemos aquí, 2 veces la integral de la raíz quinta de 1 más U por diferencial de U, pues ya es una integral pues prácticamente directa. ¿Sí? Podemos proponer otro cambio de variable para que nos quede más claro. Podemos decir aquí sea B igual a 1 más U. Entonces diferencial de B va a ser igual a 1. Bueno, va a ser igual a diferencial de U. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Ok, sí. Entonces esto lo podríamos reescribir en un paso previo, perdón, como 2 veces la integral de, en lugar de colocar raíz quinta de 1 más U, pues vamos a poner B elevado a una potencia de 1/5 por diferencial de B. Y así ya puede resultarles más claro, pues que esto va a ser igual a 2 por B, 1/5 más 1, pues va a ser igual a 6/5 sobre 6/5 más la constante de integración. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Y entonces lo podemos reescribir un poco. Esto va a ser igual a 2 veces. Aplicamos otra vez la famosa ley del sándwich. Esto sería 2 veces. Nos quedaría el 5 por B, pero B en realidad es 1 más U, elevado a una potencia de 6/5. Todo esto sobre 6, más la constante de integración. Este 2 sobre el 6 lo podemos simplificar a 1/3, que multiplica o vamos a dejarlo ya como 5/3, que multiplica a 1 más U, pero U en realidad era igual a la raíz de X, entonces aquí va a ser la raíz de X elevado a una potencia de 6/5 más C. ¿Sí? Y entonces esta sería la respuesta correcta. Todavía 1 más raíz de X, pues lo podemos poner como 1 más raíz de X elevado a una potencia de 6, y todo dentro de una raíz quinta. ¿Sí? Que me parece que es como se los pusieron aquí en las respuestas. Déjenme revisar. Hicimos el D. Entonces el D, sí.
Ya nada más sería reescribir pues el binomio elevado a una potencia de 6 y todo dentro de una raíz quinta. Pero entonces sí coincide la respuesta. Perdonen que me haya ido un poco rápido, pero era para que lo pudiéramos concluir. No sé si alguien tiene alguna duda. No, profe. Bien. Bueno, como sugerencia, yo les pediría pues aprovechar la inercia de lo que acabamos de trabajar hoy para que ustedes resuelvan los otros dos incisos. Les repito, ya está la lista completa de los ejercicios de la serie, entonces no habrá tarea para la siguiente semana con el objetivo de que empiecen a avanzar en esos ejercicios. Les sugeriría que ya vayan resolviendo los incisos que no resolvimos aquí, que sería nada más el A y el inciso C. Ya resolvimos el B y el D, estos ya nada más los anexan a sus evidencias. Sería resolver el inciso A y el inciso C. Y ya que los tengan, pues pueden continuar con el resto de la serie, que ya está la lista completa en la plataforma. ¿Sí? Entonces, no sé si tienen alguna duda o algún comentario. Hace buen fin de semana, profe. Igualmente, entonces nos vemos hasta el siguiente viernes. Que tengan muy buen fin de semana largo. Ojalá que puedan descansar aunque sea un poco. Igual, profe. Muchas gracias, No te igualmente. demasiado, Gracias, profe. profe. Y cuídate mucho. Gracias, Hasta luego, profe. profe. Gracias, profesor.